Tiempo. Tiempo. Ahora siéntense con su pareja, a un ladito de la pareja. Siéntense ahí de dónde. Si alguien se quedó con el cercano, bueno, si alguien cambió de pareja, perfecto. Ok, ahora, lamento no saber el nombre de todos ustedes, pero maestro, ¿su nombre es? Gonzalo. Maestro, para usted, ¿qué es la libertad? Expresar. Él habla de una libertad de expresión, pero el concepto como tal, el valor ético como tal de la libertad, ¿qué es, maestra? La posibilidad de elegir. Posibilidad de elegir. ¿Algo real o ficticio? Maestros, ¿real o ficticio? Real. ¿Sí? Real. Políticamente algo ficticio no existe, efectivamente. Ahora, bueno, más o menos entonces compartimos que la libertad es una facultad humana, ¿es correcto? Que nos permite racional y objetivamente elegir entre dos o más bienes reales el mejor, el que nos parece mejor. Ya eso es otro asunto de más avance. Pero hasta aquí la libertad. La libertad implica que si yo elijo de todas las damas bellas aquí a la dama presente para casarme con ella, todo lo que venga con esa relación yo lo voy a asumir. Ella asumirá que primero eligió, siendo novios, un abdomen de lavadero y que ahora va a ser, después será un abdomen de lavadora, pero lo va a aceptar. ¿Estamos de acuerdo? Que ella, nótese ahora, guapa y hermosa, y que después va a estar como una rosa pero con botones, pero es un rosal hermoso. Gracias, maestra, qué amable eres. Eso es libertad. ¿Estamos de acuerdo? Si a ella le sucede algo en su evolución como ser humano, yo lo voy a aceptar. Si yo hago algo que dañe a ella y después a su vez ella me dañe, yo lo tengo que aceptar. Esa parte se llama responder por lo que hago. ¿Es correcto? Levante la mano quien de ustedes aquí presentes está aquí libre y plenamente. Libre. Al venir. O sea, que no dejó sueño, que no dejó comida, que no dejó los familiares, o sea, que dijo, voy, sí voy. Bien. Maestros, ¿quién eligió? Esto va a sonar hasta como religioso, pero ¿quién se sintió llamado, advocare del latín, llamado a ser docente de los presentes? No que hemos tenido que ser docentes porque tuvimos que ser docentes. ¿Quién sintió el llamado y hoy es docente? Alce su mano. Yo no la alzo. Bajen su mano, los felicito. Pero es que hay dos tipos de advocare. El advocare de jure y el advocare de facto. Yo diría que los de jure son aquellos que eligieron plena y libremente ser docente. Pero hay quienes de facto la vida nos fue llevando a ser docentes. El étimo de la palabra docente dice que es conducir. Yo no creo eso. ¿Estamos de acuerdo? Si eso hiciésemos en nuestras labores docentes, los niños serían la quinta maravilla, ¿no es cierto? Y no hubiese habido, a la hora de que se reúne el maestro Sixto conmigo, no me hubiese dicho que su problemática es hacer los exámenes y que luego se los pidan de un día para otro. Ese es mi problema y por eso no quiero ser maestro. No es cierto, no dijo eso el maestro Sixto. Maestra, no es cierto. Oigan, pero hay problemas, ¿sí o no? Y a veces muy gruesos. Aquí el punto es, lo que yo haga, para bien o para mal, va a recaer sobre quién. ¿Quiénes, levanten la mano de aquí, quienes tienen hijos? Bajen su manita. ¿Qué sentimos cuando nos toca con nuestros hijos? Cuando un maestro no se condujo como creemos que debió haber sido. ¿No vamos? A ver, maestra, preséntame tu programación, por favor. Tu ponderación por la que su rúbrica, por la que dice usted que mi hijo, que esto de hermosura y belleza, dice usted que es un malamé. ¿De dónde? ¿Usted es psicóloga? Maestros, gracias maestro, continuamos. No puedo compartir con ustedes una experiencia de libertad y responsabilidad si no la vivimos. ¿A quién le ha llamado la atención por no haber hecho alguna situación administrativa o académica en su escuela? Levanten la mano. Qué bueno que hay un que lo presente.
Pero, ¿y qué? ¿A poco sentimos bonito cuando nos dicen, maestra, tienes una falta de ortografía, escribiste con ortografía con H? ¿Cómo es posible? Y la de español. Nos lastima, ¿no? Maestro de matemáticas, por favor, se le fue la hipotenusa por donde no, ¿qué le pasa? A la de química, ¿no? Maestra, ¿qué pasó con ese elemento? Le puso usted ahí un elemento raro y está embrujando a la persona. Oigan, levanten la mano, ¿quién está en escuelas oficiales? Por favor. La izquierda, perdón. La izquierda, ¿quién estamos en escuelas oficiales? Va a haber una fiesta acabando este evento, están invitados, va a haber acá una fiesta para festejar la salud pronta del señor Emilio Chuequechemor, porque ya se recuperó, porque él es el promotor de que nos vayan a evaluar, pero yo diría que con B de burro, no con V, nos van a evaluar. Debemos estar contentos, ¿no? Porque nos van a preguntar cuándo se hizo la ley del servicio profesional docente. Bueno. De eso sabe más el primer ponente. Maestros, lo que hagamos para bien o para mal, un momento aquí. Estos elementos no les tengo que platicar nada porque lo hacemos todos los días. Y saben, maestro, que tiene usted el láser, regáleme usted un lacerazo, por favor. Resiliencia. Despacito. El de hasta abajo, maestro. ¿Todo el mundo tenemos entendido este concepto, maestros? Sí. ¿Alguien me puede orientar, por favor? Adelante, maestro. La capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a situaciones complejas. ¿Usted es casada? Sí. Qué hermoso marido, ¿no? ¿Cuánto lleva usted con él? 18 años. Eso es todo. Un aplauso, maestra. Por favor, aguante. Acá no son casadas, ¿verdad? O sea, el día que se casen se van a ver por qué le dimos un aplauso a la maestra. ¿Es igual el esposo siempre? ¿Es igual? El esposo siempre atento, que le lleva sus rosas, que le dice mi amor, mi jarrito. Maestros, esa situación, todos nos hablan de esto, de la responsabilidad, de la disciplina, de los procesos de aprendizaje, del compromiso, pero en el INE no se habla de esta de abajo, ¿no? Nadie habla de esa. Si el niño sale mal, ¿quién es el responsable? Si reprueba, ¿en quién cae el estado de conciencia? De verdad, ¿cómo es posible? Si se los expliqué hasta con bolitas y reprobó el 50%, Dios mío, ilumíname. O si eres ateo, no, Dios, no me ilumines. ¿Me explico? Maestros, nadie nos valora por eso. ¿Quién ha tenido un problema con un estudiante, con sus papás, que ahora están peor los papás que los estudiantes, porque te van y te reclaman? Levante su mano, ¿quién la ha tenido? Y para los que no han tenido problemas, qué maravillosos son. Qué bueno. Oigan, hay que preguntarnos si no hemos tenido problemas, si de veras somos tan eficientes o no estamos haciendo el trabajo docente. Pregunté quiénes están por vocación y quiénes por obligación, dicho de otra manera. Pasamos a la siguiente, maestro, si es tan amable. A ver, según la sociedad, ¿quién es el responsable del éxito de la educación? El alumno o el docente. Según la sociedad. Señores, no es cierto. Según lo que yo solo los voy o les voy propiciando materiales. Yo no soy responsable. Es que es un mal maestro, y así lo va a decir el INE, porque es una parte de la evaluación, y nos lo dijo un evaluador en el curso. En la semana pasada estuve en curso para ser evaluado, y no saben cómo nos tiraron a los que tenemos maestría, porque somos una bola de payasos. Y yo dije, mejor no digo, que me sigan diciendo payasos. Pero ¿sabes una cosa? La única diferencia es que yo no voy a estar de acuerdo con todo lo que me digan. Mejor dame el examen, tengo 3 oportunidades según la ley. Veo que bien, me pongo a estudiar para la segunda y tampoco me presiono. Y fíjense bien lo que estoy diciendo. A la tercera hace la ley federal, mientras no la modifiquen, porque eso está por ahí. Pues me ponen de secretaria o de guardaespaldas del diputado, porque 9 horas en mi caso, ¿no? Maestros, esto que parece no tener conexión, somos parte todos. Aquí nos falta, decía un compañero hace rato, los padres también. ¿Quién los parió? ¿Yo? Nos parió la mamá, el papá. Entonces, yo los voy a tener un ratito, pero ¿qué crees?
A veces nos embarazan, bueno, algunos parecemos, no estamos embarazados, pero parece que nos embarazan a los docentes, ¿no es cierto? Estamos en una de las vocaciones más mal agradecidas. Dicen algunos que una característica para ser docente es estar loco, y creo que hay parte de verdad. Foucault diría que muy ciertamente está la cosa, ¿no? Por favor, maestro, la siguiente. A ver, esto del famoso conocimiento significativo para nuestros estudiantes de preparatoria y o cualquier tipo de estudiante, ¿realmente lo que les enseñamos les parece significativo? Aunque hagas todas las estrategias, maestro, maestra, no les importa. ¿Qué les importa? Digo, ahorita les agradezco su gentileza a los que no están usando el teléfono. Perdón, esa no me lo llevo. Vicky, ¿cuál es? Porque el mío que parece Tamagotchi se vaya a confundir. Y en la ponencia, los que trabajan en la universidad y no nos exentamos, ¿no? Decía el doctor en la mañana. Y todavía les dice si se molestan, respeten mi derecho a la comunicación, está violando mis derechos humanos, maestro. ¿Qué le pasa? El maestro que tiene maestría en Derecho, pues ya sabrá, ¿no? El derecho a no atender al maestro en la clase. La siguiente, maestro. Eres irresponsables al actuar. ¿Sí? A ver, maestra, se ve de buena voz. No la he oído, pero se ve de buena voz. Regáleme usted, compártame, por favor. Es evidente que los actores que intervienen en el ámbito educativo deben ser responsables y copartícipes en el cambio requerido. Por tanto, las instituciones educativas deben revisar con cautela las nuevas realidades a las que nos enfrentamos. La palabra cautela, ¿la conocerán las autoridades que hicieron el INE y la ley del servicio profesional docente? No saben de eso. Yo le iba a preguntar al ponente, pero la doctora Susi gentilmente me dijo, cállese y ahí pregunta después por correo. Pero yo le iba a preguntar, maestro, a partir de ese sistema democrático de llevar